En botánica se dice del conjunto de las plantas que pueblan un país, y por extensión una península, continente, clima, una sierra, etc. La descripción de estas, su abundancia, los periodos de floración, etc. La flora atiende al número de especies, mientras que la vegetación hace referencia a la distribución de las especies y a la importancia relativa, por número de individuos y tamaño de cada una de ellas. Por tanto, la flora, según el clima y otros factores ambientales, determina la vegetación. La flora está conformada principalmente por selvas secas, bosques y vegetación de montaña, aunque existen también matorrales, pastizales, palmares, manglares, vegetación halófita y dunas costeras. En el estado se encuentran las selvas secas de 3 tipos: selva baja caducófila, selva baja espinosa y selva mediana subcaducófilas. En el estado de Colima, el 37% de su superficie corresponde a áreas forestales, cuya diversidad biológica y ecológica alcanzan proporciones excepcionales y en donde se reportan aproximadamente 10.000 especies de flora silvestre, de las cuales 1.400 son endémicas. En Colima existen diversas especies de flora de acuerdo con la región de que se trate. En las partes altas predomina el pino, roble, arrayán. En los valles hay especies y frutales como mango, papaya, tamarindo, palma de coco, mientras que la costa cuenta con guamúchil, guayacán, mezquite y mangle. Cocos nucífera, mejor conocida como palmera de coco. Existen diversas especies de flora en Colima, según la región de que se trate. En los valles hay especies forrajeras y frutales como lo es la palma de coco. Existen más de 40 especies de palma de coco, las cuales van desde aquellas que crecen a nivel del mar hasta algunas que se dan a 1500 de altura. La palmera de coco alcanza hasta los 20 metros de altura dependiendo de su variedad. Tiene numerosas hojas, las cuales se agrupan en la copa y alcanzan los 6 metros de longitud aproximadamente. Mangifera indica, comúnmente mango o melocotón de los trópicos. Es una especie tropical arbórea de vegetación permanente que puede alcanzar de 10 a 40 metros de altura. Su sistema radicular es bastante particular. Cuando la planta es joven, este se profundiza rápidamente, pero tiene muy pocas raíces laterales. El mayor porcentaje de las raíces del mango se encuentran concentrado hasta 1.20 metros de profundidad. Es un fruto suculento, carnoso, de forma riñonada u oval, de color verdoso amarillento rojizo, muy dulce y que encierra un hueso o un cabozo grande, aplanado, rodeado. Los arrayanes se localizan en el municipio Tecomán del estado de Colima, México, a una mediana altura de 315 metros sobre el nivel del mar. Es un árbol originario del norte de África y el sur de Europa, cuyo nombre tiene origen árabe y significa aromático. En México llega a medir hasta 10 metros de altura, a diferencia de especies europeas que llegan a ser confundidas con arbustos, pues alcanzan una talla de solo 40 centímetros. El arrayán también es conocido como mirto, gracias a la familia a la que pertenece dicho árbol, que es la Myrtus communis, mientras que el aceite aromático que se extrae de él es llamado mirtol, similar al eucalipto, con taninos que lo tornan astringente. También se le llama guayabillo debido a sus frutos, que son redondos y parecen guayabas pequeñas, miden entre 1 y 1.5 centímetros, son de sabor ácido a dulce, cuando tiernas son verdes y al madurar se tornan color amarillo. Se consume en dulces, aguas frescas y aperitivos. Su tallo es delgado y su corteza lisa, de color casi blanco a verde grisáceo, a diferencia de sus parientes sudamericanos que son rojizos. Sus hojas son delgadas y brillantes, de hasta 5 centímetros de largo. Sus flores son blancas, de 5 pétalos, con un mechón al centro, y son aromáticas. Passiflora ligularis, o como comúnmente se le conoce, granada china. Es originaria de América del Sur y gracias a su exótico sabor, su cultivo y aceptación se ha extendido a zonas tan lejanas como Australia, donde también se le conoce como fruta de la pasión. Es rica en vitamina C y potasio. Se extiende desde el centro de México en estados como Colima, por toda América Central y Sudamérica Occidental.
desde Colombia, Venezuela, el oeste de Bolivia hasta el sur de Perú. Su hábitat natural son las zonas de clima subtropical, ya que no resiste el calor, entre 15 y 18 grados centígrados de temperatura. Tamarindo africano, Tamarindus indica. Descripción: capa redondeada grande, extendida y abierta con una cobertura de 6 a 10 metros, follaje denso y ofreciendo una sombra atractiva, hojas alternas parapinadas, de 5 a 15 centímetros de largo. Comportamiento: se encuentran en lugares con climas cálido, semiseco, aunque pueden prosperar también en climas cálidos, húmedos. Crecen en orillas de camino y es muy común alrededor de casa. Parasitismo: tamarindo indica que es un cultivo de importancia económica, cuyo problema principal fitosanitario es la cenilia. Es una enfermedad que afecta a estas leguminosas y ocasionando una reducción en la producción de fruta del 60%. Alimento: la pulpa se usa extensamente en la cocina y para la preparación de refrescos, confituras y helados a través de áreas de distribución natural y artificial de las especies. Las hojas de las flores y a veces las semillas se usan en algunas recetas de cocina. Guamúchil o pisón. Este árbol tan conocido habita en las orillas de los ríos, arroyos y áreas deforestadas. Además, se usa en establos como sombraderos del ganado, así como en los ranchos por su fruto comestible. Características: el fruto es una vaina grande y gruesa que se enrosca en espiral. Al madurar, revienta y le aparece un color rojizo. Es comestible, se compone por cascarilla delgada y pulpa carnosa, de sabor agradable, de color blanco y en ocasiones se mancha de rojo. El fruto madura en el mes de mayo y los primeros días de junio. Reproducción: se produce por medio de semillas. Estas son de color negro y grandes. Se recolectan de las vainas ya maduras. Cada fruto tiene de 20 a 30 semillas. Florece en forma de motitas de estambres de color blanco amarillento que nacen en grupos pegados a las ramas. Su hábitat es terrestre. Ecosistema: selva de hoja caediza. Medio físico: agua, mucha luz, crece en clima tropical. Adaptación: se adapta al clima tropical y necesita de agua para sobrevivir. Si la época fue húmeda, su fruto es más grande, carnoso y jugoso, y si no tiene humedad, su fruto es más chico y reseco. Annona muricata, comúnmente guanábana. Esta es una fruta muy delicada, de color verde oscuro, cubierta de espinas suaves, es relativamente grande y de cáscara muy delgada. Se debe cosechar antes de estar madura. La pulpa es blanca, cremosa, carnosa, jugosa y ligeramente ácida. Mide de 2 a 3 diámetros de largo, pudiendo pesar 2,5 kilogramos. Está cubierta con una piel coriácea, delgada, reticulada, no comestible, de las que surgen desde pocas hasta muchas protuberancias finas, curvadas y blandas que se asemejan a espinas. Estas protuberancias se van haciendo más cortas a medida que la fruta madura. El árbol de guanábana es de ramas caídas, bajas y delgadas, y alcanzan una altura de 25 o 30 pies. Prospera mejor en climas cálidos y húmedos. Crece en suelos con un buen drenaje, suelos arenoso, limoso, arcilloso, arenisca. Se desarrolla en un pH ligeramente ácido, de 5.5 a 6.5. Se consume como fruta o como zumo, y también se emplea en la elaboración de licores y mermeladas. La guanábana también recibe el calificativo de fruta de la digestión, porque regula la temperatura del estómago. El té, elaborado con sus flores, se usa como pectoral. El látex, que contiene la pulpa, ayuda a combatir el estreñimiento crónico, desinflama el colon, cicatriza las úlceras de este, cura la diverticulosis y fortifica la flora intestinal.
Papaya, carica papaya, fruta ovoide y oblonga de 10 a 25 centímetros o más de largo y de 7 a 15 centímetros o más de diámetro. Periforme o casi cilíndrica, grande, carnosa, jugosa, ranurada longitudinalmente en su parte superior, de color verde amarillento o anaranjado cuando madura, con numerosas semillas parietales de color negro, redondeadas u ovoides y encerradas en un arillo transparente y subácido. Es una planta herbácea de tallo carnoso, frágil, muy esponjosa y un hueco en su parte central. Llega a medir hasta 9 metros de altura y sus hojas son de color verde oscuro, gruesas y hasta de 80 centímetros de longitud, alternas y muy juntas entre sí. Las papayas son los frutos de los papayos. Establecimiento de la plantación. Los papayos son propagados normalmente por la semilla. Se deben plantar en un suelo estéril, pues las plantas de semilleros jóvenes tienen una alta tarifa de mortalidad. En condiciones ideales, las semillas pueden germinar a cerca de 2 semanas, pero pueden tomar de 3 a 5. Las plantas de semilleros comienzan a florecer de 9 a 12 meses después de que germinan. Usos. Se consume en fresco, en rebanadas con limón, sal y chile y combinado con otras frutas para formar un cóctel. Entre las variedades más conocidas está la maradol, la amarilla, la roja y la amamellada. Ficus carica o como comúnmente se le conoce higo. Es el fruto de un árbol arbusto caducifolio de porte bajo. Su altura máxima es de 7 a 8 metros, de copa muy abierta debido a su profusa ramificación, que a menudo surge casi a ras del suelo. La corteza es lisa y de color grisáceo. Las hojas de 12 a 25 centímetros de largo y 10 a 18 centímetros de ancho son profundamente lobuladas, formadas por 3 o 7 foliolos de color verde brillante y textura áspera. La floración de esta especie es bastante compleja. Las flores de ambos sexos se encuentran encerradas en un receptáculo en forma de pera, con una pequeña apertura apical, ostiolo. Algunas higueras llamadas bíferas o reflorecientes producen 2 cosechas al año. En junio las brevas, mayores que los higos, y los higos entre finales de agosto y principios de septiembre. Existen tanto variedades dioicas, que producen flores de un único sexo en cada individuo, como monoicas, producen flores masculinas y femeninas en el mismo árbol. A los ejemplares masculinos de las variedades dioicas se les conoce comúnmente como cabraigos. También existen métodos como caprificación, que consiste en colgar ramas de la higuera con higos masculinos no comestibles cerca de las higueras de fruto para que las avispas hembras vayan de una planta a otra y efectúen su polinización y fructificación. En cambio, la mayoría de las variedades de consumo humano no necesitan de este método, ya que son partenogenéticas y siempre dan fruto en ausencia de polinizador. Es poco exigente en cuanto a las cualidades de terreno. Aunque su crecimiento es lento en terrenos secos, no es raro ver retoños o pies bastante desarrollados creciendo espontáneamente en farallones rocosos o viejos muros. El desarrollo de sus raíces es temido por mover los suelos donde están situadas. Las higueras producen un látex irritante. Las higueras cultivadas se producen mediante esquejes. Son muy resistentes a las condiciones adversas y se cultivan principalmente como árboles frutales de segunda categoría. La madera de esta especie tiende a pudrirse y no es adecuada como leña. Se puede encontrar cultivada como bonsái. Además de como fruto fresco de temporada, los higos se han consumido tradicionalmente tras someterse a la técnica de secado. Esta ha sido la manera más común de conservar la fruta. La fruta seca o pasada, en especial los higos, era un alimento especialmente valorado. El proceso permitía dilatar su consumo en el tiempo y cubrir momentos en los cuales la escasez de alimentos era notoria. Sus hojas han sido usadas en la alimentación animal. En la sierra peruana de los frutos llamados higos, se prepara un dulce con bastante azúcar. Banano. Nombre científico: Musa paradisiaca. Los nombres comunes: banano, banana, plátano, topocho y maduro. Hacen referencia a un gran número de plantas herbáceas del género Musa, tanto híbridos obtenidos horticulturalmente a partir de las especies silvestres, Musa acuminata y Musa balbiciana, como cultivares genéticamente puros de esta especie. Descripción: el banano, como las demás especies de Musa, carecen de verdadero tronco. En su lugar posee vainas foliares que se desarrollan formando estructuras. Las hojas de banana se encuentran en las más grandes del reino vegetal.
Son lisas, tiernas y la base redonda o ligeramente cordiforme. Verdes por el haz y más claras, normalmente amarillentas. El fruto tarda entre 80 y 180 días en desarrollarse por completo. Plantación. El momento de la plantación depende del clima de la zona. Es importante garantizar un buen nivel de humedad en la fase inicial de crecimiento. Cosecha. El rendimiento de una plantación de bananos depende de las condiciones del suelo, de los métodos de cultivo y de la variedad plantada, pero puede esperarse una producción entre 7 y 16 toneladas anuales de fruta por hectárea de plantación, y las plantaciones comerciales intensivas superan las 23 toneladas anuales.